Un lugar apartado, rodeado de oscuridad. En 1922, la familia Gruber perdió brutalmente la vida en su aislada granja en Hinterkaifeck, un lugar al que pocos se atrevían a acercarse. Lo más inquietante de este crimen no solo es la brutalidad con la que se cometió, sino que, a pesar de los años de investigación, el responsable nunca fue identificado. Hoy, vamos a adentrarnos en los oscuros detalles de este crimen, que se ha convertido en uno de los más perturbadores e incomprensibles de la historia. Nadie sabe quién cometió el crimen, pero las sombras siguen acechando a la granja, como si el mal nunca hubiera salido de allí. ¿Quién pudo ser el responsable de esta masacre? ¿Y por qué nunca se resolvió el caso? Acompáñame a descubrir uno de los crímenes más misteriosos y aterradores que jamás haya existido. ¿Alguna vez has oído hablar del lugar más misterioso de Baviera? La granja Hinterkaifeck es mucho más que un simple paisaje bucólico en el campo alemán. En 1922, esta granja, situada a 1 kilómetro de la ciudad de Kaifeck, fue el escenario de uno de los crímenes más brutales de la historia alemana. En la finca vivía una familia llamada Gruber, compuesta por el cabeza de familia Andreas, su esposa Cecilia, su hija viuda Victoria y sus 2 nietos, Cacilia, de 7 años, y Joseph, de 2 años. Pero, lo que parecía ser una vida tranquila en una granja aislada, se tornó en una pesadilla interminable. Nadie pudo imaginar que el mal estaba acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para destruirlo todo. Andreas Gruber era un hombre conocido por su carácter difícil, temido por sus familiares y vecinos. Era descrito como alguien de mal genio, con tendencias violentas hacia su esposa. Vivía con su hija Victoria y sus nietos en una granja aislada en la región de Baviera, donde la situación familiar se volvía cada vez más tensa. Los rumores de una relación inapropiada entre Andreas y Victoria comenzaron a circular, después de que se revelara que ambos habían sido detenidos en 1914 tras ser descubiertos en el granero por una criada. Andreas recibió una sentencia de 1 año, mientras que Victoria fue condenada a 1 mes. Tras este incidente, la tensión creció y las habladurías aumentaron, especialmente con respecto al pequeño Joseph, un niño de 2 años. Aunque en el certificado de nacimiento se mencionaba a otro hombre como su padre, Lorenz Schlittenbauer, quien negaba su paternidad y los vecinos seguían sospechando que Andreas podría ser el verdadero progenitor. Según los vecinos, Andreas estaba obsesionado con su hija hasta tal punto que no le permitía volver a casarse y la controlaba constantemente. A pesar de la difícil situación, Victoria era bien vista en el pueblo, especialmente por su talento para cantar en el coro de la iglesia, lo que contrastaba con la vida problemática que llevaba en casa. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo se vería alterada por algo mucho más oscuro que los rumores. Un día, la criada que trabajaba para la familia abandonó la granja de forma repentina, temerosa de los extraños sucesos que había comenzado a escuchar en la casa. Ruidos inexplicables, pasos en el ático y voces extrañas la convencieron de que la casa estaba siendo visitada por algo que no podía comprender. Pero Andreas, al escuchar su historia, desestimó las preocupaciones de la criada, tachándola de exagerada. Aunque las circunstancias en la granja de Hinterkaifeck eran ya muy extrañas, nadie podría haber imaginado lo que ocurriría después. 6 meses después, la situación se volvía cada vez más extraña. En marzo de 1922, una fuerte tormenta de nieve azotó la región de Baviera. Al cesar la tormenta, Andreas Gruber decidió salir para verificar el estado de los animales y comprobar que todo estaba en orden. Sin embargo, algo inquietante llamó su atención: unas huellas extrañas que venían del bosque y se dirigían hacia su casa. Lo más desconcertante era que no había huellas de regreso, como si alguien o algo hubiera llegado, pero no hubiera salido. Intrigado y preocupado, Andreas Gruber decidió investigar. Caminó por los alrededores de la granja, pero no encontró más huellas. La sensación de inquietud creció,
y comenzó a pensar que tal vez un intruso peligroso se encontraba en su hogar, acechando en las sombras. Decidió revisar toda la casa, el granero, el cuarto de herramientas y cada rincón, pero no halló nada. La sensación de peligro estaba en el aire, pero no lograba identificar su origen. Aunque algo inquietante se había estado cerniendo sobre la granja, Andreas Gruber decidió intentar dormir. Sin embargo, esa noche fue diferente. Empezó a escuchar ruidos extraños e inexplicables provenientes del ático. Recordó las historias que le había contado la criada sobre extraños sucesos en la casa, especialmente ruidos en el ático, que la habían asustado tanto que la habían llevado a dejar su trabajo. Intrigado y preocupado, Andreas Gruber decidió levantarse para investigar, pero al inspeccionar el lugar no vio nada fuera de lo común. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, Andreas Gruber encontró un periódico extraño en el porche, uno que nadie había traído y del cual nadie parecía saber nada. El 30 de marzo, una nueva desaparición se sumó al misterio. Un juego de llaves de la casa desapareció de forma inexplicable. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no lograron encontrarlo. Durante la misma búsqueda, descubrieron algo aún más inquietante. La cerradura de la puerta del cuarto de herramientas tenía arañazos, como si alguien hubiese intentado forzarla. Al día siguiente, el 31 de marzo, llegó una nueva criada llamada María Baumgartner, quien vino a reemplazar a la anterior. Sin embargo, su día de trabajo en la granja resultó ser el primero y el último. Fue también el último día en que los Gruber fueron vistos con vida. Para el 4 de abril, la preocupación entre los vecinos creció. Cacilia, la nieta mayor de los Gruber, no había ido al colegio, y nadie había avisado de su ausencia. Además, el correo se acumulaba sin ser recogido. Victoria, que rara vez faltaba a la iglesia debido a su implicación en el coro, tampoco había asistido ese domingo. Todo parecía extraño. Decidieron ir a la granja a investigar. Al llegar, todo parecía en calma, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Nadie respondió a las llamadas. La granja parecía vacía, como si todo el mundo hubiese desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, algunos vecinos decidieron inspeccionar el granero, y lo que encontraron allí fue aún más perturbador. Al abrir la puerta, se toparon con una escena macabra: los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria, su nieta Cacilia, yacían sobre un gran charco de sangre, apilados unos sobre otros y cubiertos con heno. Los vecinos, horrorizados, procedieron a buscar al pequeño Joseph dentro de la casa. Fue entonces cuando encontraron su cuerpo sin vida en la habitación de Victoria, cubierto por una falda de su madre. En la habitación de la nueva criada, María, también encontraron su cuerpo sin vida, cubierto con una sábana. La escena era macabra. Los 5 miembros de la familia Gruber y la criada María habían perdido brutalmente la vida. Inmediatamente, los vecinos llamaron a la policía, y en cuestión de horas, el departamento de policía de Múnich llegó a la escena. Las autopsias preliminares confirmaron lo peor. Todas las víctimas habían sido golpeadas en la cabeza con una piqueta. Sin embargo, se descubrió que el cuerpo de Victoria presentaba señales de estrangulación, aunque no se consideró esta como la causa principal de su muerte. Los investigadores determinaron que la mayoría de las víctimas probablemente murieron al instante, excepto Cacilia, quien mostró signos de haber sobrevivido varias horas después de recibir los golpes. Se encontró que su cabello había sido arrancado, aunque no se sabe si esto ocurrió durante la lucha o si fue otro acto de violencia del criminal. La vestimenta de las víctimas también proporcionó pistas clave. La mayoría de ellas estaban vestidas con ropa de cama, lo que indicaba que los crímenes habían ocurrido durante la noche, antes de la hora de dormir. Sin embargo, Victoria y Cacilia estaban vestidas con ropa civil, lo que sugiere que fueron atacadas antes de irse a la cama. Según la investigación en la escena del crimen, se llegó a la conclusión de que alguien había traído a Andreas Gruber,
su esposa y su hija Victoria al granero, uno por uno, para golpear brutalmente con la piqueta. Posteriormente, el criminal entró en la casa para acabar con Joseph y la criada mientras dormían. Se sospecha que Victoria y Cacilia fueron las primeras en ser atacadas, ya que no se habían preparado para dormir cuando fueron sorprendidas. La muerte de la familia Gruber se determinó que ocurrió el 31 de marzo, pero algo extrañaba a los investigadores. Los vecinos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante ese fin de semana, lo que indicaba que alguien seguía en la casa. Además, al entrar, encontraron evidencias que sugerían que alguien había comido allí recientemente. Una de las camas parecía haber sido utilizada poco antes de que se descubrieran los cuerpos, y los animales habían sido alimentados, algo muy extraño, ya que la familia llevaba casi una semana muerta. El perro, que fue encontrado ladrando en el granero, había sido atado y golpeado, pero estaba ileso y también había sido alimentado. Todo esto apuntaba a que el criminal se quedó en la granja varios días, después de cometer el crimen, comiendo y cuidando del ganado. Este comportamiento descolocaba a los investigadores, pues no tenía sentido y añadía aún más misterio al caso. La policía empezó a barajar la posibilidad de que el crimen hubiese sido un robo que salió mal. Los Gruber eran una familia adinerada, pero aunque faltaba algo de dinero, en la casa aún quedaban monedas de oro y valiosas joyas, lo que dejaba en duda la hipótesis del robo. Si el ladrón se hubiera quedado allí varios días, habría encontrado esos objetos de valor sin problemas. Otro detalle extraño fue que Victoria había retirado todo su dinero de su cuenta bancaria y donado 700 Goldmark a la iglesia poco antes de su muerte. Sin embargo, el resto del dinero no apareció, un detalle que no se sabía si tenía alguna conexión con los crímenes. A medida que avanzaba la investigación, la policía empezó a considerar un crimen pasional y las sospechas recayeron en Lorenz Schlittenbauer, quien figuraba como el padre de Joseph en su certificado de nacimiento, aunque en el pueblo se creía que era hijo de Andreas Gruber. Victoria siempre había afirmado que Joseph era hijo de Schlittenbauer, pero las versiones no coincidían. Muchos sospechaban que Schlittenbauer podría haber actuado por celos o para evitar pagar una pensión alimenticia por un hijo cuya paternidad nunca estuvo clara. La tragedia personal de Schlittenbauer, quien había perdido a su propio hijo pequeño, también pudo haber sido el detonante de la violencia. Además, había otros elementos que lo hacían al menos sospechoso. Fue uno de los primeros en unirse al grupo de búsqueda en la granja. Durante su estancia allí, el perro de los Gruber no paraba de ladrarle, lo que parecía indicar que el hombre conocía bien la finca. Los vecinos también notaron que Schlittenbauer no mostró ninguna emoción al ver los cuerpos. No pareció alterarse por la macabra escena. Lo más sospechoso fue que, al ser interrogado, admitió haber alterado las pruebas moviendo los cuerpos. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, respondió que solo estaba buscando a su hijo. Además, varios vecinos comentaron que Schlittenbauer parecía moverse por la finca como si la conociera, como si hubiese pasado tiempo allí antes. Estos detalles hicieron que Schlittenbauer se convirtiera en uno de los principales sospechosos del brutal crimen de la familia Gruber, aunque el misterio seguía sin resolverse. A pesar de todas las sospechas que pesaban sobre Schlittenbauer, fue interrogado exhaustivamente por la policía, pero no se encontró suficiente evidencia para vincularlo directamente con el crimen, por lo que nunca fue detenido. De hecho, hasta el día de hoy, nadie ha sido arrestado por los brutales crímenes de la familia Gruber. Es cierto que aún hay muchas preguntas sin respuesta en este caso, lo que lo hace aún más intrigante. Aquí te dejo algunas de las interrogantes que siguen sin resolverse. ¿Por qué el autor del crimen se quedó en la granja tantos días antes de cometer los crímenes? Es desconcertante pensar que alguien pudo haberse escondido en la propiedad durante tanto tiempo, especialmente teniendo en cuenta los extraños ruidos que la antigua sirvienta reportó en el ático.
¿Qué motivó al perpetrador a permanecer en la granja después de cometer los crímenes y alimentar al ganado durante varios días? Este comportamiento es particularmente extraño, ya que sugiere que el criminal tenía un propósito oculto detrás de sus acciones. ¿Cómo pudo el criminal pasar desapercibido durante tanto tiempo sin levantar sospechas? Aunque se ha especulado que Schlittenbauer podría haber sido el responsable, la falta de pruebas sólidas y las múltiples preguntas sin respuesta dejan claro que este caso es mucho más complejo de lo que parece. Estas son solo algunas de las muchas preguntas sin respuesta que rodean este misterioso caso. A pesar de los esfuerzos de la policía y los investigadores, parece que algunas de estas incógnitas podrían permanecer sin resolver para siempre. El destino de los cráneos perdidos añade aún más misterio a este caso ya desconcertante. Aquí te dejo un resumen de cómo evolucionaron las investigaciones y las teorías a lo largo del tiempo. Los cuerpos de las 6 víctimas fueron enterrados en un cementerio en Weidhofen, pero sin las cabezas, que se enviaron a Múnich para su análisis y nunca fueron devueltas. Se cree que los cráneos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y su destino final sigue siendo un misterio. Los cuerpos decapitados están enterrados junto a un monumento conmemorativo. A pesar de años de investigación y el interrogatorio de hasta 100 sospechosos, la policía nunca estuvo cerca de encontrar un culpable. El caso se convirtió en uno de los misterios sin resolver más duraderos de Alemania. Incluso la policía llegó a contratar a médiums en un intento desesperado por resolver el caso, pero sin éxito. Con el paso de los años, se han propuesto teorías paranormales y todo tipo de especulaciones para intentar descubrir la verdad. Se han sugerido diversas teorías, algunas más absurdas que otras, como la implicación del exmarido de Victoria, Carl Gabriel, en los crímenes. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La teoría de que Carl Gabriel, el exmarido de Victoria, podría haber regresado para cometer los crímenes como un acto de pasión despechada añade un giro intrigante a este enigma. Su presunta muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la ausencia de su cuerpo podrían haber alimentado estas especulaciones. La idea de que fingió su muerte para escapar de su esposa y luego regresó para vengarse tras descubrir su nueva relación es digna de un thriller de misterio. Además, las teorías paranormales añaden otra capa de misterio a este caso ya desconcertante. Los informes de fantasmas reportados por la criada original, los extraños ruidos escuchados por los Gruber y otros fenómenos inexplicables, como el periódico misterioso y las huellas inexplicables en la nieve, alimentan la especulación sobre la posible influencia sobrenatural en estos trágicos eventos. Estas teorías ofrecen una mirada fascinante a un caso que continúa desconcertando a los investigadores y al público en general. La verdad detrás de los crímenes de Hinterkaifeck sigue siendo esquiva, y la combinación de elementos históricos, psicológicos y paranormales solo agrega más intriga a este misterio perdurable. El caso de los crímenes de Hinterkaifeck ha intrigado a generaciones y se ha convertido en un enigma perdurable que ha resistido el paso del tiempo. La idea de que pudiera haber sido obra de una fuerza sobrenatural maligna agrega un elemento aún más inquietante a esta historia ya de por sí escalofriante. A pesar de los esfuerzos para resolver el caso, incluyendo la reapertura de la investigación en varias ocasiones, ninguna de ellas ha arrojado respuestas concluyentes. La falta de pruebas concretas y el paso de los años, que han borrado pistas y testigos, han llevado a la policía a concluir que es probable que el caso nunca se resuelva. El misterio de Hinterkaifeck ha trascendido las fronteras de la realidad y se ha convertido en parte del folclore alemán, inspirando libros, películas y debates interminables. La demolición de la granja en 1923, debido a la aversión de los vecinos a tener un monumento a la muerte cerca de sus hogares, marcó el final físico de este lugar, pero el misterio sigue vivo en la imaginación popular. En última instancia, Hinterkaifeck seguirá siendo un enigma sin resolver, una historia envuelta en sombras y especulaciones, donde la verdad nunca será completamente revelada. Chicos, aquí va mi teoría.
Creo que alguien necesitaba un lugar donde refugiarse durante el invierno y encontró la granja Hinterkaifeck como el escondite perfecto. Se quedó allí un tiempo, pero un día fue descubierto por la familia, y eso lo llevó a cometer los crímenes. Después de acabar con ellos, siguió viviendo allí porque aún necesitaba un techo. Quizá fue hasta que el olor de los cuerpos o la situación se volvió insostenible que decidió irse. ¿Qué opináis? ¿Os convence esta idea o pensáis más en algo sobrenatural, como fantasmas? ¿O quizá fue alguien conocido por la familia? Lo que me intriga más es, ¿por qué se quedó en la granja después de los crímenes? Es un caso lleno de incógnitas. Me encantaría leer vuestras teorías. A ver si entre todos llegamos a la más plausible. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando más misterios sin resolver. Hasta pronto, leones.